mensajera, nos dirigimos hacia aquella montaña. Aquella montaña no es una montaña cualquiera, es la montaña de la que alguna vez se dieron las tablas de la ley. Y mientras vamos camino para allá, te quería decir algunos secretos, puesto que, si no estás al tanto de estas cosas, poco vas a entender cuando pases las fronteras de la montaña del Sinaí. Serán muchos días que vamos a estar en aquella montaña y necesito que tengas la mente abierta a cualquier cosa que vas a ver o escuchar. Pocos humanos se les ha dado el honor de ir hacia aquella montaña. Quiero adelantarte lo siguiente, ¿recuerdas las historias como las de Adán y Eva, el arca de Noé, o Nabucodonosor y Babilonia? Sí, maestro, esas historias están en el Viejo Testamento. Perfecto, de ahora en adelante quiero que sepas una verdad que en las religiones no explican. Esas historias en realidad lo que menos importa es que si pasaron o no, lo más importante es el significado secreto que están en cada una de esas historias. Cada elemento de la historia significa algo importante. De ahora en adelante la gran mayoría de las historias que relata la Torá, debes buscarle su significado profundo y no el literal, ya que fueron escritas con capas, con lo que los judíos llaman kilipots, precisamente para esconder los tesoros del conocimiento en un lenguaje que solo ellos conocían y separarse de las personas que no sabían leer. Esto lamentablemente creó una élite, donde sabían las llaves del reino, pero nunca las dieron a conocer. Al nosotros ir hacia aquella montaña, es precisamente para ir liberando estos conocimientos, ir liberando el alma de las cadenas del mal que la sociedad está dando para mantener vigente la confusión, y que, aun leyendo, no sepamos discernir. Para continuar quiero que prestes atención a estas afirmaciones de dos divulgadores de estos conocimientos. Más. Dice que no debemos tomar literal la Torá. Entonces, históricamente, ¿pasó o no pasó lo que cuenta la Torá? Por ejemplo, ¿cómo Moshe nunca mató al egipcio o si lo mató? Pinjas no mató a la mujer pagana, David no mató a Goliat. Gracias por su respuesta. Los patriarcas existieron, pero la Torá es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje que viene del cielo viene codificado y vestido de historias. Entonces sí que los personajes existieron, pero las historias son códigos que hay que descifrar. Porque esa historia protege una sabiduría muy grande. Igual que la cáscara de un plátano protege el plátano, la cáscara de una naranja protege el jugo de la naranja, el zumo de la naranja. Pues las historias protegen una sabiduría que no se puede poner encima de la mesa sin una preparación. Entonces, ¿que existieron los personajes? Sí. ¿Que las historias que hay en la Torá son una envoltura? Así es. Porque conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Así que si la verdad es el alma, tu alma, pues la verdad es el alma que se esconde aquí, el nivel Sod, mientras que la mentira es el cuerpo en representación de las clipot, la cáscara que está rodeando esa luz que se está escondiendo aquí. Y esa cáscara tiene que ser rota, tiene que ser penetrada para que podamos conquistar esa verdad que nos pertenece. De lo contrario, vas a estar militando en ese 10% que no trasciende al sentido literal y que refiere la esclavitud del alma, refiere la esclavitud del alma, refiere la esclavitud de la conciencia, es Egipto. Una verdad que está oculta aquí en Clipot. ¿Qué son las Clipot dentro de esta Torah que son las segundas tablas de la ley? Señores, las clipot son los relatos metafóricos en los cuales se esconde la luz. Ojo, no me vaya a malinterpretar. Repito, el nivel de interpretación de esta Torá en su sentido literal es lo que usted conoce como pesha. Pero entendemos que ese nivel literal está sujeto a clipot. ¿Por qué? Porque son relatos metafóricos en los cuales se esconde una poderosa verdad. Entonces, la verdad es el nivel Sod
de interpretación de la Torá, nivel Sod. El nivel Sod es el nivel del alma, la interiorización de este relato en cuanto al alma. Por eso le digo, la Torá es un relato de nuestra alma, es un relato de la creación de Hashem. Entonces, nosotros tenemos que romper las clipot para hacer a un lado la mentira y conectar con la verdad. Es que estoy teniendo mucho cuidado con esta explicación, porque para malinterpretar hay mucha gente que está al pendiente de qué tú es lo que estás diciendo para juzgarte. Fíjate, el nivel de interpretación pesha es el nivel de interpretación literal. Ese nivel, señores, tiene que ser perforado para poder conectar con la luz de las primeras tablas de la ley que se está guardando aquí en esos relatos metafóricos, que en un sentido literal no pueden darnos ese acceso a esa luz. Entonces, el nivel de interpretación de la Torá literal es lo que ha creado hoy día eso que usted conoce como la gran ramera. El alimento de la gran ramera, señores, de ese gran dragón que vemos en el Apocalipsis, ha sido las no sé cuántas interpretaciones erradas de este libro, pues porque no ha trascendido a ese 10% que representa el nivel pesha, que a su vez es la clipá. O sea, el nivel pesha es la clipá, que está escondiendo una gran luz que refiere la verdad. Es por eso que lo que hoy día tú conoces como religión, sin ánimos de ofender, ni vaya a creer usted que me estoy metiendo, ni que estoy juzgando. No, no, no. Solamente lo estoy diciendo de esta manera para que pueda entenderme. Pero eso que usted conoce como religión es una gran mentira, porque es el protocolo que el hombre ha establecido para supuestamente conectarte al Creador. Pero ese protocolo está en representación del 10% de nuestro mundo material, que refiere justamente el nivel de interpretación pesha o literal. Digo tratar porque no es entender. Tratar de entender la Torá en un sentido literal. Digo tratar, porque no es que la están entendiendo, porque ya les mostré el diseño. Debes subir a Binah para luego bajar. De lo contrario no vas a entender ese nivel literal. Entonces, en ese sentido, la verdad que se oculta aquí es el Sod de la Torá. Son esos niveles de interpretación en los cuales ya, digamos, nos trasladamos al nivel alma. Esa interpretación en tercera persona queda descartada, porque ahora empezamos a interiorizar la Torá. Recuérdate, el yo soy Hashem invitándote a sacar el alma del cautiverio, porque sacar el alma del cautiverio es sacar a relucir su presencia. Ese nivel Sod es la verdad. Entonces, en ese sentido, señores, estas son las segundas tablas de la ley, contienen clipot, metáforas, un lenguaje muy complicado y muy codificado de entender, pero esa interpretación literal de ese lenguaje metafórico y complicado no es, digamos, al 100% la verdad que está ocultando este libro. Un ejemplo de estas capas, de estas clipots, son estas mismas historias en videos. Muchos se pelean porque estos relatos son mentiras y que Jesús nunca tuvo estas conversaciones. Peleas que si lo mostraba, que si esto o aquello. Las personas se distraen en esas discusiones de la superficialidad en vez de invertir su tiempo sobre el mensaje que dictan cada una de estas conversaciones. Esto mismo pasa y sigue pasando con las escrituras, nunca salen de la lectura literal y crean miles de versiones tal como ya hemos hablado en estos videos que ves en pantalla. Y les aclaro de una vez. Estas conversaciones están diseñadas con varias fuentes de información. Son conversaciones, clases y secretos que en su superficialidad nunca existieron, pero se crearon de esta forma para darle un nuevo atractivo en las formas actuales, tal como las personas están acostumbradas ahora a ver series y películas y se les presenta para que puedan, con facilidad, ir directo a lo importante. Pero los necios estarán discutiendo siempre si estas historias fueron reales o no, limitándose estos mismos de los conocimientos más profundos que cada video de esta serie que ves en pantalla enseña. Ahora con esto que acabas de escuchar,
creo que ya es suficiente para que dejes de mirar a las escrituras con los ojos de lo literal. Precisamente estos 2 milenios que transcurrieron, para las personas han sido un misterio algunos pasajes como el Apocalipsis y el sueño de Daniel. Ya la Torá se manejaba de manera simbólica, pero algunos pasajes que parecían relatos reales, en realidad siguen siendo capas para distraer a los necios y centrar a los buscadores. Mientras mantengas esa imagen literal donde crees que la creación fue dada en 7 días o donde las serpientes hablan, seguirán habiendo decenas de conflictos, decenas de religiones a crear y mucha división que, aún leyendo con los ojos, no van a saber discernir. ¿Cómo saber qué historias fueron reales y qué no? Como ya has escuchado, hija, los personajes existieron, pero sus historias fueron exageradas para abarcar una verdad mucho más grande. La huida de Egipto y la liberación del pueblo de Israel, en realidad es un relato del alma, que va saliendo de la esclavitud del pecado a la liberación a la gran montaña de la luz, hacia la palabra de Dios guiado en el trayecto por la gran nube, por Dios, por la Sequiná, su presencia, es decir, por su Espíritu Santo. Cuando se relata que hay lepra y que vino un profeta a sanarlo, es precisamente que la lepra representa un alma que está enferma y el profeta es la conciencia divina que mediante su intervención puede sanarte la lepra espiritual que tienes. Los misterios del reino se tienen que leer así. Ya lo escuchaste de la boca de aquellos maestros que manejan el lenguaje original que fue escrita la Torá. Hasta que no des el traslado de lo literal hacia el secreto, seguirás dividido en pensar que Yahvé y mi Padre son 2 dioses distintos, y que los judíos veneraban a Satán, del cual se disfrazó de Yahvé, puesto que Yahvé tiene más de 2 millones de muertes permitidas por él. Y simplemente son historias que hay que leerlas con el discernimiento de los conocimientos secretos, y no por los pasajes literales, porque precisamente están escritos así para confundir a los necios y enderezar a los justos. ¿Estás diciendo que en lo mejor de los casos tenemos que convertirnos al judaísmo? Alguna ocasión mencioné que la salvación viene de los judíos. Pero debes ir más allá, no el judaísmo religioso, sino la conciencia de los conocimientos que ellos manejan. Os dije en otra oportunidad, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por lo tanto es preciso aprender el conocimiento que te lleve a elevar tu emuná, es decir, tu fe práctica de las realidades del reino. Como ya hemos mostrado en los debates religiosos que se muestran en pantalla, y sobre todo el 6º capítulo en la vigilia religiosa, se escucha con claridad cuando se enseña que hubo errores de traducciones y atropellos directos de confusión por parte de aquellos que hacen las traducciones. Y es claro que, hasta que no vayas directamente al hebreo, siempre caerás en el círculo de lo literal, y solamente tomarás como simbólico aquello que les conviene a los sectores religiosos, sin tomar en cuenta a los maestros antiguos que fueron los pioneros de estas escrituras, es decir, a los judíos, más precisamente, a los cabalistas. Siento que me estoy desbordando con estas cosas que me estás diciendo. Tranquila, ni siquiera hemos llegado a la montaña. Pero era preciso darte a conocer estas cosas para que no tomes de manera literal lo que oigas o veas, puesto que habrán cosas dichas pero que no deben tomarse literal, y hay cosas que verás que se personificarán ante tus ojos, pero que para nada tiene que ver con la verdad del espíritu, sino que se condicionan hasta donde tu vasija pueda contener. El agua abunda, pero las vasijas son pocas y pequeñas en tamaños. Oramos pues para que el Padre mande vasijas y las multiplique para llevar el agua viva del Espíritu al mundo y así traer la era mesiánica que muchos esperan pero que pocos saben de qué trata. Te dejaré una última historia para que veas el claro ejemplo de lo que te explico sobre no tomarse literalmente las escrituras, sino que siempre hay una lectura subterránea. Esta historia se puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer, una sunamita, importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.
yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes en la parte superior de la casa y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces Eliseo mandó a decir con su siervo unas palabras a esta sunamita, y le dijo: He aquí tú has estado servicial por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y Eliseo se preguntó: ¿qué, pues, haremos por ella? He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Al final del relato Eliseo mandó a llamar a la sunamita y cuando estaba en la puerta, él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aquí finaliza la historia. Claramente se puede leer de manera literal sobre una profecía del anunciamiento milagroso de un hijo. Pero los estudiosos de la Torá saben que esta historia no hay que leerla solamente en lo literal. Esta historia representa el deseo anhelante del alma en que la presencia de Dios habite de manera permanente en su vida. Al principio la presencia de Dios, representada por el profeta, pasaba de un lado a otro, pero no habitaba. La sunamita, el alma, tuvo que hacer méritos, tuvo que tener sehut, para que la presencia viniera a morar. Por lo tanto el alma buscó 5 elementos necesarios. Primero ubicó la habitación en la parte superior, en el piso de arriba. Esto quiere decir que para las cosas divinas debe apartarse en los planos superiores del alma y no en los planos inferiores donde normalmente hacemos otros quehaceres. La divinidad reside en las dimensiones altas del alma, esa dimensión se llama Atzilut. Esto más adelante lo retomaremos. Segundo, dispuso de una mesa para sacrificar el pecado. Tercer elemento es la luz del candelabro. Es la lámpara del espíritu que debe el alma encender y mantener siempre encendida día y noche. El cuarto elemento fue la silla, es el embudo, el lugar donde se va a introducir todo el estudio diligente que hagas, ahí reposará tu mente para el estudio nocturno de la ley. El quinto elemento fue la cama, es el lugar donde reposa la divinidad, para que habite por siempre en tu vida. Si no están esos elementos dispuestos, la presencia divinidad no va a habitar permanentemente en tu vida, por lo tanto debes ordenar un espacio dentro de ti, en las zonas más altas de tu alma, para que el espíritu se sienta cómodo en un lugar santo. Y luego de todo esto, el espíritu está dispuesto a reparar todo daño. Toda esta reparación comienza desde la comprensión, desde la inteligencia, y esta inteligencia en el lenguaje hebreo se le dice Binah. Y se da en los tiempos que la divinidad otorga, así como la gestación humana, se da el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo que os hablé, pero del espíritu, a causa de la anunciación del profeta. A pesar de la incredulidad del alma, el espíritu hace realmente el milagro que escapa al entendimiento del necio. Cuando el espíritu está permanentemente como guía de tu vida, te llevará a lugares que tú no creíste que ibas a ir. Por eso es importante la emuná, la kavaná, la bitajón y el ratzón. La fe, la intención, la confianza y la voluntad de buscar con todas tus fuerzas al Creador, su reino y su justicia. Ahora ya lo sabes, de ahora en adelante cualquier lectura que hagas de la ley, tiene un lenguaje subterráneo solo dado para los buscadores. Continuemos ahora al monte Sinaí, donde los secretos del cielo se abrirán frente a tus ojos, más allá de lo que cualquier religión te ha enseñado hasta ahora. Si esta historia te sorprendió, tengo tantas ganas de ver tu cara cuando los secretos del cielo se te abran de par en par frente a tus ojos. Vamos, mensajera, despertemos al mundo.